Tenemos el placer de contar con la presencia de Antonio Ramírez, que nació en Medellín en 1959, comenzó los estudios universitarios en su ciudad natal y es en esta ciudad que empezó a trabajar como librero en las librerías El Juglar y más tarde en la librería Gandhi. En el 85 se trasladó a Barcelona, ciudad en la que reside desde entonces. Trabajó en la librería Laie, de la que fue director. En el año 95, junto a Marta Ramoneda, fundó La Central, empresa de la cual ha sido director hasta agosto de 2025. Participó en la fundación de la editorial Arcadia, ha formado parte del consejo editorial de la revista La Maleta de Portbou, también de la Junta Directiva del Gremio de Libreros, ha sido vicepresidente del Consell de Cultura de Barcelona y desde el 98 hasta el presente ha sido docente del Máster de Edición de la Pompeu Fabra. Es profesor regular de la Escuela de Llibrería de la Universitat de Barcelona, forma también parte del patronato de la Fundación Feltrinelli Anagrama. Así que, Antonio, bienvenido, nos hablarás de construir la identidad y bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ante todo, muchísimas gracias a CEGAL por la invitación de participar en este congreso. Para mí es un honor. Qué mejor que Valencia como lugar para hablar de resistencia, porque de resistencia es lo que me gustaría que fueran los siguientes momentos, para hablar y pensar en ello. El tema que, digamos, he titulado tiene que ver con la construcción de la identidad para una librería. También podríamos hablar perfectamente de inteligencia librera, porque de alguna forma estaríamos hablando de lo mismo. Quiero decir que no voy a hablar de la crisis de los alquileres, que sería lo suyo, que unas semanas donde se han anunciado el cierre de algunas librerías emblemáticas, pues deberíamos estar debatiendo quizás sobre ello, pero como que no están los políticos que se han marchado, solos no podemos hacer gran cosa, con lo cual sigo adelante con la idea de haceros pensar sobre qué es una librería, qué cosas ocurren en una librería que no ocurren en otro sitio, y os invitaré un poco a una reflexión abstracta que es verdad que en algún momento puede sonar un poco como si fuese una charla académica. En realidad tiene poco de académico y es el resultado de casi 40 años de experiencia en la librería, en la que sí que seguramente en mi época de estudiante había en el inicio una idea de hacer una tesis doctoral sobre esto, pero bueno, ha estado acompañándome como una reflexión continua sobre aquello que es propio del oficio librero y que, en mi opinión, no se corresponde con la mayoría de los enfoques que tienden a entender el oficio librero desde el punto de vista comercial, económico, o bien desde el punto de vista simbólico, cultural, y no se consigue fácilmente hacer esta, digamos, imbricación entre los discursos, aquel que da cuenta de lo que es simbólico cultural y aquel que da cuenta de lo que es económico propiamente dicho. Cuando digo hablar de cómo se construye una identidad, claro, las preguntas que alguien que pone una librería al principio se debe hacer o se hace e intenta responder, pues tiene que ver cuál es el discurso que quiere decir, cómo lo quiere decir, cómo se va a distinguir de las otras librerías que existen, a qué público se dirige, cuál es ese público, qué densidad tiene, dónde está, qué comunidades tiene, o sea, cómo se organiza y se ordena ese público, cómo le quiere hablar, cuál es la lógica de su discurso, su gramática, su estilo específico diferente para hablar a ese público y, por lo tanto, después construir ese lugar desde el cual hablar. Es el espacio de la librería que tiene que tener una personalidad propia, una identidad propia y que debe ser memorable y distinguible para el público que lo recibe. Estas son las preguntas. Lo que pasa es que previo a esa pregunta nos tenemos que, digamos, plantear cómo tiene que ser nuestro discurso para que podamos dar cuenta de aquello que es específico de la librería y del mundo del libro. Es decir, que
lo que decía antes, las visiones económicas, la descripción puramente comercial de lo que es una librería, muchas veces, o la mayoría de las veces, no da cuenta de lo que realmente ocurre. Y es por eso que muchos de los discursos sobre lo que está pasando en el libro no aciertan, no dan con la clave de las cosas. Muchas de las predicciones que se han hecho, que nosotros en los últimos 30 años hemos venido viviendo con esas predicciones sobre el fin del mundo del libro, el fin de la librería, que no obstante nunca se llegan a concretar, tampoco entendemos por qué. Tampoco hemos sabido explicarnos por qué razones esas predicciones que parecían tan lógicas, tan claras, tan evidentes, no llegaron a materializarse. Tenemos que preguntar qué podemos decir nosotros sobre nuestra manera de trabajar que explica por qué estamos todavía aquí, por qué resistimos, porque se supone que resistimos, ¿no? De allí que es necesario ir a buscar otro tipo de aproximaciones que no sea la puramente económica comercial y cómo integrar las dos en un discurso propio. Claro, es una manera de preguntarnos qué es lo que ocurre en una librería que no ocurre en otro sitio y preguntarnos también cómo explicar lo que es el fenómeno más característico del mundo del libro, y es que de pronto, en un periodo de tiempo corto, en distintos países, en distintas ciudades, cientos de miles de personas se ponen de acuerdo para leer un libro. Eso que se llama el fenómeno editorial, que claro, depende a quién le pregunte, las respuestas pueden ser muy variadas y nos da la sensación a todos los que estamos trabajando con los libros que no acabamos de dar con la clave para entender ese fenómeno, cómo se produce y por qué. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué se venden o por qué se compran los libros que se compran? Si nos planteamos esta pregunta, vemos que necesitamos todo un discurso, digamos un armazón teórico para entenderlo y que no siempre lo tenemos claro, lo tenemos a la mano. Por ejemplo, lo que os decía, que hay fenómenos, hay cosas que ocurren que no nos hemos explicado por qué, porque después de la pandemia hemos vivido unos años de crecimiento continuo del sector del libro y es un crecimiento que otros sectores no han experimentado y que nos fascina, nos parece extraordinario, pero no sabemos del todo explicar por qué ha ocurrido tal cosa cuando nadie la preveía, ¿no? Y además, las librerías siguen siendo el principal canal para la venta de libros, al menos en el informe de comercio interior del libro, siguen apareciendo como las primeras vendedores de libros, con una cuota de mercado importante, que por cierto, mucho más alta de la que tienen en países del entorno, como en Italia, como en Francia, donde la cuota de las librerías independientes no supera el 20% o apenas supera el 20%, y aquí tenemos todavía una cuota pues, del 36%. Si no decir los países anglosajones, donde las librerías independientes no llegan al 5 o al 6% de la cuota de mercado. Claro, eso depende que la última informe que se ha presentado sobre el barómetro de hábitos de lectura sí que habla de una pérdida de cuota de la librería de casi 6 puntos. Bueno, esto es una duda que no sabemos a cuál de los dos informes responde mejor a la realidad de las cosas. Y lo que os decía, en un contexto en el que todos los países europeos sufren una caída de la venta de libros en ejemplares, el 25 en España arrojó un saldo ligeramente positivo. Entonces, también son cosas que decir, ¿con qué herramientas tenemos que pensar estos fenómenos y lo que también os decía antes, es decir, las predicciones sobre el fin del mundo del libro, el fin del mundo de la librería, que se suceden desde pues en la época que nosotros empezábamos, se hablaba de los grandes grupos que iban a colapsarlo absolutamente todo. El hecho es que todavía hoy se siguen abriendo y cada vez más librerías independientes, editores independientes, y esa hiperconcentración que se anunciaba no se ha producido. El libro electrónico, bueno, de algo que parecía que iba a sustituir el libro de papel, en realidad se ha estabilizado en una cuota que sigue creciendo poquito a poquito, pero no llega a tener ese papel predominante que se le dio. Tampoco, bueno, la cuota de mercado de Amazon sí que ha llegado a un punto muy alto, aparentemente no crece por encima de ese supuesto 33%,
es una pregunta. ¿Va a seguir creciendo? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo lo podemos pensar? ¿Cómo podemos hacer frente a ello? También las redes sociales, supongo que si yo quiero hablar de aquello que es específico de las librerías, tendría que estar hablando de las redes sociales continuamente aquí. No diré redes sociales, diré las plataformas electrónicas, las plataformas de telecomunicaciones. No las voy a mencionar directamente, pero todo mi discurso es una reflexión en torno a cómo la elección de libros está, digamos, condicionada por ese impacto de las plataformas electrónicas. Y el tema final es pues, si hasta qué punto la inteligencia artificial generativa va a sustituir muchos de los oficios, actividades del sector del libro y en qué medida puede impactar a las librerías. Esto lo dejo como un interrogante porque claramente no tenemos elementos de juicio ahora. Mi idea básica es que si nos centramos en pensar en lo nuevo que la tecnología, digamos, entra disruptivamente, perdemos de vista aquello que continúa, aquello que resiste, aquello que no cambia. Y que antes de entender el impacto y el porqué de la tecnología, tenemos que entender muy bien por qué y cómo funciona aquello que resiste y por qué resiste. O sea, la pregunta es, ¿sabemos explicarnos por qué todavía estamos aquí? Porque lo lógico, según todos los anuncios y toda la lógica económica, macroeconómica global, es que ya no estuviéramos aquí. Por eso pienso que para encontrar estas formas de explicarlo hay que salir de la visión estrictamente económica y propongo una mirada más cercana a la sociología, a la antropología y sociología del consumo, que no solamente a la y esta es un poco la idea. La pregunta que creo que desmonta o que permite abrir ese espacio para reflexionar sobre nuestro propio oficio es, ¿sabemos explicarnos por qué se compran los libros que se compran? Y mi idea es decir, bueno, podemos hacer una reflexión sobre el hecho antropológico que consiste en elegir una nueva lectura. Cuando una persona en una librería decide comprar un libro, porque decide que ese libro será su nueva lectura, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es, digamos, la fenomenología de esa elección de una nueva lectura desde una perspectiva que intente mezclar distintas aproximaciones, la económica, la de consumo, la sociológica, la simbólica, la antropológica? Por ejemplo, si la pregunta es ¿por qué se compran los libros que se compran? La mayoría de las respuestas que nos dan es decir, no, pues es que el libro es muy bueno, es un gran libro, es un libro extraordinario. Es decir, la clave está en el texto. La mayoría de los críticos literarios o los autores irán a buscar la clave en el texto. Yo dudo que esta sea la clave. Quiero decir, más allá del texto hay que buscar otras razones. Se dice que ese libro tiene una aportación a los lectores que les corresponde con una expectativa que da con ella, da la clave con esas expectativas. Bueno, esto también hay que revisarlo porque no es la única explicación. Y luego es algo que ocurre un lector con el texto, una persona individual alejada de todo el ruido y que de pronto decide concentrarse en un texto, decide esto es lo que yo voy a leer ahora. También lo pongo en duda como explicación, es lo que normalmente se dice, pero y evidentemente si le preguntamos a un editor por qué se venden los libros de su propio catálogo, nos dirá que está muy bien escogido, que es un gran libro, que ha trabajado con mucho detalle con el autor, que la campaña de marketing ha sido estupenda, etcétera, etcétera. Es decir, lo que quiero decir es que estas explicaciones, sin ser del todo falsas, no son suficientes y que para dar en cuenta de lo que realmente ocurre tenemos que pensar en un punto en el que confluyen cuatro planos distintos, cuatro, digamos, niveles, uno de los cuales tiene que ver con ese plano íntimo del lector que se enfrenta con el texto, otro es un plano social, y lo voy a intentar explicar, es, digamos, lo fundamental. No hemos de olvidar que el libro es una mercancía, por lo tanto tiene una lógica de consumo de la mercancía.
y todo eso ocurre al interior de un sistema de creencias. Un sistema de creencias que es lo que los antropólogos aportan en su estudio de cómo funciona el mundo editorial, y dice, bueno, lo que nosotros creemos que es un autor, lo que creemos que es un editorial, lo que creemos que es un tema, en realidad es una construcción social, ¿no?, hecha donde lo que juzgamos son valores compartidos a los que llamamos creencias, como cuando los antropólogos van a estudiar pues el sistema, la cosmovisión de una sociedad primitiva, pues también en el sector editorial se da lo mismo, se da a ese mismo nivel un sistema integrado de creencias. Puesto en un gráfico sería todo esto, es decir, la librería está en el centro y son confluencia de 4 niveles, uno que viene desde el nivel de los lectores, otro al que le he llamado desde el nivel de comunidad de lectura, es decir, de los lectores como agrupaciones de lectores que cuando llegan a la librería no llegan solos, que ese llegar a la librería es un acto de consumo y que eso que consumen es un tipo de productos mediado por un sistema que se llama un campo editorial y que crea un conjunto de creencias alrededor de esto. Aquí estoy mezclando ideas de la sociología de la lectura, de los autores que han trabajado la sociología de la lectura, con autores que han trabajado la sociología, la antropología del consumo y con sociólogos que han desarrollado ideas sobre cómo entender el mundo de lo que ellos llaman la producción de bienes simbólicos, en este caso el mundo editorial. Claro, ese primer nivel, que es el íntimo, digamos el privado, el que parece en una persona, esto es así, es verdad. Cuando una persona elige unos libros está pensando en eso que llamamos su biblioteca interior. La biblioteca interior es aquello que todas las personas hemos leído y cuando estamos frente a un libro nuevo, estamos comparando ese libro nuevo con esa imaginaria biblioteca en la cual están todos los libros que hemos leído previamente. Están no solo los textos, el recuerdo de los textos leídos, están los libros materiales, físicos, con su portada, con su sello, con su editorial, con toda aquella materialidad, toda aquella fisicidad del libro que en nuestra memoria queda grabado. Pensad que siempre el libro entra por los ojos, se lee con la imaginación y se recuerda con el cuerpo. Por lo tanto, lo que nosotros llevamos cuando estamos en una librería frente a una mesa de novedades es esa biblioteca, ese recuerdo de todo aquello que en nuestra memoria es la lectura, nuestra trayectoria de lectura. Claro, si yo soy un consumidor de bienes de primera necesidad y voy a comprar leche desnatada a un súper, sé que la leche desnatada, cada nuevo bote de leche que compre va a saber igual, porque la leche siempre sabe igual. Pero si voy a comprar un libro, tengo un problema grave, y es que el libro no sabré si va a ser plenamente satisfactorio hasta que no haya avanzado muchísimo en la lectura, incluso hasta que no la haya concluido. Con lo cual, para yo decidir si ese libro es lo que me apetece leer, tengo que formular una hipótesis, ¿no? Formulo una hipótesis y asumo unos riesgos. Puede ser que me equivoque, pero ¿a partir de qué formulo la hipótesis? Formulo la hipótesis a partir de todos los indicios materiales que el propio libro me está aportando. Es decir, la marca de la editorial, la colección si la tiene, la imagen de la portada, el texto de la contraportada, la faja que se incluye. Es decir, todo aquello es elementos que me permiten formular esa hipótesis y asumir esos riesgos. Es muy importante que pensemos que una práctica de lectura no es el lector con el texto en abstracto y aislado. Eso es la práctica de lectura estética y hermenéutica, es decir, un lector que se está intentando encontrar cuáles son las claves, cuál es la... No, las personas leen por muchos motivos, leen por encontrar cosas que les satisfacen en su vida, leen por resolver problemas, y esa imagen del lector estético hermenéutico, bueno, podemos decir que hay como una especie de etnocentrismo letrado que tiene que ver con los profesores de universidad, los críticos literarios, que creen o se imaginan que todo el mundo lee como ellos, es decir, frente a un texto, y que del texto mismo se puede deducir toda la experiencia de lectura. Lo que decimos es que no, que las prácticas de lectura son muy diversas, que la gente lee por muchas razones, que las personas cuando leen son
como bricolers, es decir, que van a buscar herramientas para hacer muchas cosas con eso que leen, con ese material de lo leído. Entonces, lo importante es pensar en eso, en la práctica de lectura, en las distintas experiencias de lectura y no en la experiencia del lector estético literario. Y una de las cosas que decimos, insistimos en que se lee porque necesitamos narrar, porque somos personas. Esto hay es un pedagogo y es un psiquiatra que se llama Jerome Bruner, americano, donde él tiene esta tesis de que todos somos narradores en nuestra vida, es decir, lo que nos constituye como personas, como individuos, como seres sociales, es nuestra capacidad de narrar, y que vamos a narrar mejor o peor según el bagaje de herramientas que tengamos en nuestra memoria para seguir narrar. Y lo que hace un lector es ir a despedazar eso que lee para encontrar pequeños trocitos que después pueda recomponer en su discurso diario. Bruner, por ejemplo, tiene unos exámenes de cómo es la forma en que las personas, cuando van a los juicios y les toca testificar y tienen que pues, decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, pues tienen que construir un discurso que suene creíble, que convenza al otro que está explicando la verdad, y para eso echa recursos de lo que ha leído previamente. Si es un tío muy culto, pues leerá y dirá un discurso a la manera de Shakespeare, contando una estructura dramática parecida a una obra clásica. Si en cambio es alguien que tiene menos recursos, pues echará mano de una serie de televisión, de una telenovela, y si es alguien que lee o ha leído muy poco, pues seguramente pensará que la Biblia es la mejor fuente de maneras de explicar, de maneras de narrar. Y eso es fundamental. Una de las cosas que se suelen decir para explicar por qué un libro gusta a los lectores, es decir, no cumple con las expectativas. Y en realidad la gente que ha trabajado a fondo en la sociología de la lectura te dirá que las expectativas nunca están antes del libro leído. Es decir, hablar de la expectativa es siempre una justificación a posteriori, después de haber encontrado el libro que da cuenta, ¿no?, de algo que me ha pasado a mí, que me ha interpelado, que me ha conmovido, diré, ese es el libro que yo quería leer y esas son mis expectativas. Y si las expectativas son un tema, pues dirá, a mí me gustan las novelas de dragones o las novelas medievales porque ese libro le ha dado forma a la expectativa. Pero la expectativa nunca existe antes de que se produzca la apropiación simbólica del libro. Luego, claro, decimos que no es verdad que la gente cuando va a la librería ya tenga esas expectativas definidas y consolidadas, sino que está buscando algo nuevo. Si no hay lo nuevo, lo inesperado, no estará del todo cómoda. Y lo nuevo es lo que le rompe las expectativas. Esto es un clásico para entender por qué funciona un relato. Incluso pues, en la teoría clásica del relato, desde Aristóteles, pues se entiende que aquello que rompe las expectativas, que quiebra las expectativas, es lo que genera la atracción. Con lo cual, yo voy a que me rompan mis expectativas, no a confirmarlas, no a que me confirmen lo ya conocido, lo que ya sé, sino que me sorprendan con algo nuevo y que no espero. Y es eso nuevo e inesperado lo que puede interpelar al lector, sacudir sus ideas previas y, por tanto, que pase algo. Estamos diciendo que la persona se eligen siempre y toman la decisión en última instancia, que esto es como una constante. Siempre hay un punto en que la persona elige. Eso puede ser contradictorio cuando sabemos que estamos en un entorno donde la mayoría de las personas pues, se dejan llevar por aquellos que leen todos, por aquellos que todo el mundo está dando por bueno, y por lo tanto predomina. Bueno, pues vamos a ver, porque eso funciona siempre en un contexto concreto, que es el de las comunidades de lectura a las que tenemos que hablar después. Es decir, que cuando una persona va a elegir un libro, nunca está sola. Siempre elegir es algo que se hace en comunidad. O sea, ningún lector es una isla. Estoy eligiendo libros en la librería y estoy al menos en 3 niveles de sociabilidad al mismo momento. Por un lado, estoy intentando que hable el texto que leo. Por otro lado, yo mismo
estoy haciendo ese texto mío, por lo tanto repito mentalmente aquello que estoy leyendo cuando veo el libro en la contratapa y tal, inmediatamente tengo a alguien a quien le estoy explicando eso que estoy leyendo, aunque ese alguien sea totalmente imaginario. Esos 3 niveles nos permiten decir que siempre elegir un libro es algo que se hace en compañía, nunca se hace de forma individual y aislada. Y que por lo tanto, si hablamos de eso, de los usos de leídos, o tiene coherencia con lo que estamos diciendo ahora, y por lo tanto es prioritario que pensemos en la lectura como un acto social que transcurre al interior de una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Bueno, no confundir con la idea de community que se usa tanto hoy en el marketing para hablar de los grupos de fans que consumen un libro y todo el gadget que está asociado al libro. La idea de comunidad es previa a ese fenómeno y da un poco cuerpo a esto que decíamos antes, es decir, nadie cuando elige o cuando lee está solo, siempre lo hace en compañía, siempre lo hace en un entorno. Esa comunidad es un conjunto de personas que se reconocen por una afinidad entre ellas, que no es necesariamente un grupo previamente definido, formalizado, como por ejemplo podría ser un grupo de lectura. El grupo de lectura sería una manera de formalizar una comunidad. La comunidad es un ente difuso en el cual las personas se reúnen porque de esta manera comparten valores, se reúnen no necesariamente de forma explícita, clara y directa, sino que participan de un entorno en el que cosas que tienen en común, que les comparten, les hace crear en este espacio de interpretación a partir del cual aquello que leen está siendo, digamos, acogido en un contexto particular. De hecho, el medio que vincula a las personas que forman una comunidad es el boca a oreja. El boca a oreja es una forma de opinión que se comparte entre lectores, que se propaga sola, que empieza en un punto y no se sabe hasta dónde puede llegar, se pierde la autoría, se pasa de lo privado a lo público y se propaga como rumor, como opinión. Las opiniones y los juicios compartidos es lo que realmente es digamos, es el líquido en el cual flotan las comunidades y se mueven las comunidades. Y nosotros, las librerías, sabemos mucho de esto, porque una librería es un lugar, es un observatorio preciso en el cual se pueden registrar y se pueden intuir aquellos flujos de comunicación que están transcurriendo al interior de una opinión, digamos, no formalizada, no explicada de forma expresa, sino compartida tácitamente. Claro, las comunidades pueden ser de varios tipos. Se puede pensar que hay comunidades restringidas y comunidades expansivas. Las comunidades restringidas, esta división tiene que ver con la forma en que se eligen los libros, donde en un caso hay interactividad y en otro caso hay pasividad o interpasividad, ha dicho un determinado autor. Quiere decir, cuando una persona elige y toma una decisión por sí mismo y la comparte con otros, está actuando de forma interactiva. Cuando simplemente se refugia en el grupo y elige aquello que el grupo le ha dicho que elija, está siendo pasivo y por lo tanto está entrando en una comunidad expansiva. El criterio fundamental de legitimidad en la comunidad expansiva es el juicio de los números, es decir, cuanto más gente, entonces más lógico es esa decisión, más fundamentada, más sustentada está la decisión. Estos dos modelos, yo creo que es lo importante, tiene que ver también con cómo se percibe la literatura y el arte contemporáneos. Por ejemplo, en el arte contemporáneo, cuando yo voy a hacer esa recepción de una obra de arte contemporáneo de vanguardias, por ejemplo, me voy a enfrentar a la fuente de Duchamp, aquel inodoro que Duchamp plantó en 1920 en Nueva York,
Claro, yo como observador tengo que aportar, tengo que hacer una actitud creativa de asimilación donde lo que yo cree, lo que yo interprete de la obra es una parte constitutiva del sentido de la obra misma. Eso exige mucho del lector y conforme avanza el arte de las vanguardias, yo qué sé, la cazuela de mejillones que presenta Marcel Brotars, un artista contemporáneo conceptual que se hizo una expo en el Reina Sofía hace unos 10 años, pues te presenta una cazuela de mejillones y eso, la casserole de Moule, pues es una de sus obras conceptuales. ¿Cómo lo interpreto? Pues si yo no tengo una preparación, unas competencias técnicas y una predisposición a hacer una interpretación activa de esa obra, no me voy a enterar de nada. En cambio, si yo soy un consumidor pasivo, que estoy dentro de una comunidad y el Instagram me dice que debo ir a la pieza de la Señoría Florencia a ver la copia del David de Michelangelo, lo veo y me fascina simplemente porque estoy delante de la copia. Es decir, es la copia misma la que me dice cómo debo recibir al David como obra de arte. O sea, yo, espectador, delego en la obra de arte mi capacidad de gozar y disfrutarla. Este último modelo es el que se expone, el que se propaga de forma exponencial en las plataformas sociales, evidentemente porque el sistema de recepción de las obras de vanguardia, digamos que no es fácil para la mayoría del público y por lo tanto solo si tienes una preparación en las competencias específicas puedes acceder a él. Y que luego las plataformas lo que hacen es simplificar las opciones de elección que tienes respecto a esa obra y por lo tanto muy fácilmente se pueden parametrizar aquellas reacciones que tú tienes frente a ellas y el interés de la plataforma es ese registro y ese control del conjunto de las preferencias de las personas multiplicadas por cientos de miles que hacen de ello porque el objeto de la plataforma es esta. Es decir, es recopilar, guardar, almacenar, hacer gran acopio de datos sobre las preferencias de los usuarios porque estos datos debidamente transformados, debidamente computarizados, van a cotizar en el mercado de comportamientos futuros. Esta expresión es de Shoshana Zuboff, que es una socióloga americana que ha hecho aquel libro enorme sobre el capitalismo de la vigilancia, donde su tesis es lo que hacen las comunidades es simplemente registrar las preferencias de los usuarios para hacer de ello un gran acopio de datos que es el que después cotiza en un mercado de comportamientos futuros. Para poder sistematizar esos datos, lo que buscan es acotar, ¿no?, las opciones de reacción de las personas frente al hecho que la plataforma le propone. En este caso, el consumo, la apreciación de un libro, de una obra de arte, parece que es interactivo porque yo puedo por mi teléfono decir me gusta, no me gusta, lo comparto o no, pero me está acotando unas posibles reacciones y eso es perfectamente parametrizable y almacenable. Digamos que el objeto de esa expansión cuantitativa es que si yo delego en la plataforma mi opción para elegir qué libro leer, la plataforma me dice aquello que todos están leyendo es lo que debes leer. No es que la plataforma me diga cuál es mi opinión sobre ese libro que todos leen, la plataforma me dirá cuál es el libro sobre el que tengo que tener alguna opinión, ¿no? Lo que va a hacer es marcarme la agenda de aquello que yo tengo que leer, recibir, consumir y opinar sobre ello. Y ese principio de mimetismo es el que hace que estas comunidades expansivas, que esto me lo he inventado yo, el título de comunidad expansiva, para hablar de cómo el principio cuantitativo que hace que el usuario, la persona, delegue en la comunidad su potestad de elegir, por lo tanto, se expande porque su naturaleza es expandirse y llegar a cuantas más personas mejor. Mientras que en la comunidad restringida, es decir, aquella donde los lectores mantienen en sí mismos la potestad de elegir, tiende a ser restrictiva, es decir, tiende a crear distinción. Tanto yo elijo un libro para poder distinguirme de otros, ¿no? La verdadera manera de pensar esto
es muy fácil, es decir, esto es tanto en la lectura como en el consumo de cosas. Es decir, una comunidad restringida es como una especie de subcultura que se han estudiado como tal, las subculturas asociadas al mundo de la música pop, los skaters, los jóvenes que se agrupan y que imponen unos códigos de pertenencia a esa comunidad restringida solo con el hecho de poderse distinguir de la comunidad que está al lado y que esto va cambiando de una velocidad continua. Esto también funciona entre los lectores. Un ejemplo muy claro, pensad en los bares de copa, ¿no? En bares de copa, pues para distinguirse de otro que está muy cerca, en la misma calle, pues ¿qué hace? Cambia la música, cambia los colores, cambia la decoración, cambia el estilo de servir, etc. Y con eso crea una distinción que hace que las personas van allí como en una especie de ritual de pertenencia. Si cumplo con una manera de vestir, una manera de hablar, una manera de que suena la música, soy parte de la comunidad. Cuando esa comunidad se expande un poco demasiado y no va bien que se expanda, pues se crea una diferencia, se inventa una diferencia, pincho otra música, y como pincho otra música, vuelvo a cortar, a fragmentar la comunidad en una distinción. Y la lógica interna de esas comunidades es crear distinción. ¿Cómo funcionan las comunidades? Bueno, primero le reconocen a alguien, a un personaje normalmente externo a la misma comunidad, que tiene una capacidad de hacer leer. Si lo que este personaje dice incide en aquello que la comunidad elige como elemento distintivo para marcar fronteras respecto a la comunidad vecina. Puede ser que yo no elija un personaje, puede ser que lo delegue en la misma comunidad como una entidad abstracta y diga, yo leo esto porque es lo que toca, porque es lo que se lee. Bueno, esto es lo normal. También podemos entender así lo que son las tendencias. Es decir, ¿qué es una tendencia? Bueno, es un libro, un conjunto de libros, un autor que de pronto una comunidad elige como distintivo, funciona como distintivo durante un tiempo y a partir de que ya se propaga más allá de un cierto número, en un cierto periodo de tiempo, empieza a desgastarse semióticamente. Es decir, ya no me sirve como distintivo, con lo cual la tendencia declive. Pero siempre decimos, estas diferencias son construidas, no existen en el texto en sí. Es la comunidad la que lo elige y lo es. Por eso es tan difícil predecir cuándo un libro será una tendencia. Es imposible. Por más que si uno se lo plantea o se lo plantea a los autores, a los críticos, siempre es un trabajo hecho a posteriori, siempre es una apreciación a posteriori, pero antes no, antes nadie es capaz de decirlo. ¿Por qué? Porque es la comunidad la que elige aquello que será el elemento distintivo, aquello que será frontera, aquello que será división. Ejemplos de esto hay muchísimos, ejemplos de cómo se han creado tendencias a partir de distinciones, a partir de situaciones. Pensad, por ejemplo, hace, 10 años, cuando el libro El instrumental de James Rhodes, aquel pianista que había sufrido abusos infantiles, de pronto se convirtió en un fenómeno increíble en España, cuando el libro había sido publicado en Inglaterra por Carcan, en una editorial muy seria de poesía, pero había vendido 1.500 o 2.000 ejemplares, había tenido alguna reseña en la prensa porque la historia del personaje era fuerte, era una historia con una carga emotiva importante. Aquí lo produce Blackie con esa capacidad que tiene Blackie para crear distinción, porque eso es muy importante, crea distinción a partir de incluso elementos formales del libro mismo. La portada que le pone, las imágenes que le pone, la manera como lo trata, y ese personaje que tiene estas características de un tipo pues, que cae bien, que su historia es muy conmovedora, etcétera, se convierte en un fenómeno y en cuestión de un año vende 100.000 ejemplares. Cuando en Inglaterra, repito, en ningún otro país de Europa ha ocurrido algo similar. Este es un ejemplo que, estudiado en detalle, uno podría ver pues, el funcionamiento de esas comunidades que generan tendencias y movimientos. Claro, aquí me atrevo a hacer una comparación. ¿Cómo funciona la comunidad? Pues veis una imagen de unos estorninos que vuelan y al volar en un atardecer pues forman una imagen que se va moviendo, que es un espectáculo fascinante y que uno piensa, ¿cómo funciona esto? Porque claro, no está en los genes de los pajaritos,
no hay un líder que lo lleve. Hay un físico que ha ganado el premio Nobel, que es Giorgio Parisi, que ha hecho un estudio para intentar encontrar un modelo matemático que dé explicación a cómo funcionan las bandadas de estorninos, ¿no? Y encuentra que lo que hace que se muevan con esa agilidad y con esa coherencia es que cada individuo, cada pájaro, solo está pendiente de lo que están haciendo los 6, 8 pájaros que tiene a su alrededor. Solo intenta guardar la distancia con esos pájaros que tiene vecino, con lo cual cada cambio en uno de los pájaros puede generar un cambio coherente de todo el conjunto. Entonces, alrededor de la bandada hay unos pájaros que actúan como vigías y si en un momento dado creen que hay un depredador, es decir, normalmente un halcón peregrino, ven algún signo de que posiblemente allí aparezca un halcón peregrino, la bandada empieza a desplazarse y a moverse sin perder nunca la coherencia. Solo por cada individuo guardando la distancia que hay entre unos y otros. Evidentemente, cualquier comparación del comportamiento animal respecto hacia el comportamiento humano es algo que no debemos hacer porque ha traído consecuencias nefastas, pero sí que nos dice que es posible que haya grupos complejos que se muevan de manera coherente sin necesidad de tener un líder, ni un plan previo, ni un director de orquesta, ni una coreografía previamente pensada. Se pueden mover manteniendo la coherencia. Entonces, es decir, quizás nuestras comunidades de lectores son también estos grupos complejos que se pueden mover guardando la coherencia sin necesidad de tener un líder. Porque estas figuras prescriptoras o estas figuras influencers a las cuales siguen pueden ser cambiadas, sustituidas muy fácilmente por otras. Y en realidad siempre son como el halcón peregrino, es decir, siempre son externos a la propia comunidad. Entonces, el sistema creo que puede servir para entender, por lo menos para tener claro lo que no es una comunidad de lectores. Yo digo, además, se puede cartografiar esa comunidad de lectores, es decir, volver a la nube de estorninos y decir, bueno, pues cómo la cartografía, hablando de lectores, si yo en realidad no intento buscar los vínculos concretos entre las personas, si se conocen, si no se conocen, si comparten un espacio, si no lo comparten, sino que pienso en los autores que leen. Y agrupo esos autores que leen y digo, pues en la comunidad expansiva, donde hay estos nombres que son pues, más mainstream o más populares, hay una que llamo intermedia porque hay tanto nombres que están, digamos, al abasto del gran público, que el gran público lo lee, como por ejemplo Harari, Mendoza, etcétera, pero que tienen un punto de exigencia cultural importante. Y luego hay comunidades más restringidas donde hay una serie de nombres de, en este caso, autoras, que la hipótesis es decir, una persona que lee este conjunto de autores sin saberlo, sin que exista el plano, sin que yo le dé previamente una lista de aquellas autoras que debe leer, las lee. ¿Por qué? Bueno, esta es la lógica de cómo funcionan las comunidades. Por ejemplo, si yo cojo una autora y le digo al sistema, dame todas aquellas autoras que han comprado los libros de Sara Mesa, me da esta lista de, sobre todo, mujeres en la parte de abajo, hombres en la parte de arriba, donde a mayor es el globo, más coincidencia, más número de coincidencias hay. Es decir, de las 700 personas que han comprado libros de Sara Mesa, pues te va a decir, pues hay 300 que han comprado Han Kang, hay 350 que han comprado Mary Fagel, Annie Ernaux, Mariana Enríquez, Virginia Woolf, etc. Es decir, si yo a su vez cojo y pincho cualquiera de los autores que me da como común con Sara Mesa, me tiene que coincidir. Yo digo, Sally Rooney, pues vuelven a aparecer muchos de los autores que estaban en la primera figura. Es decir, hay una comunidad de afinidades muy clara y hay unas afinidades selectivas que son las que definen el contorno de las personas que forman parte de esta comunidad. Si yo me voy a un autor más
general que ha tenido muchísimas ventas, en este caso de Viduclés, pues yo me empiezo a encontrar una figura más heteróclita, ya no es tan cerrada, tan homogénea como era la de Sara Mesa Saleroni. Me encuentro pues Posteguillo, Dostoyevsky, Kafka, etc. ¿Por qué? Porque en esta comunidad pues hay cruce con otras comunidades con gustos, porque es uno de esos autores que ha coincidido, está en varios círculos que lo forman. Es decir, la idea de esto simplemente es decir que las comunidades se pueden cartografiar a partir de definir esas pues, afinidades que son comunes a unos y otros. No sé cómo voy de tiempo. Vale. ¿Os acordáis que os decía que eran cuatro planos que se cruzaban? El siguiente, bueno, tenemos que hablar del libro como una mercancía, como un consumo. Todo lo que hemos dicho de las comunidades de lectura, en realidad procede de la sociología del consumo. Son los autores que han hablado de la sociología del consumo que hacen estas hipótesis sobre la existencia de las comunidades de afinidad que se convierten en marcos de referencia para interpretar lo que se consume, se apropia. Lo que pasa es que yo lo he llevado al sector de la lectura y a las comunidades de lectura, pero la idea es la misma, porque cuando hablamos de consumo, primero, no tenemos que pensar en el consumo como algo económico puramente, donde estaríamos hablando de parámetros económicos de cómo es el consumo, o estaríamos hablando de marketing, o estaríamos hablando de la escasez, o estaríamos hablando del exceso, de la diferencia de recursos, no. Tenemos que hablar del consumo como parte de esa sociología y como una forma que nos permite entender cómo funcionan las sociedades, porque el consumo es algo en lo que todos participamos y es una de las maneras en las que se construye la subjetividad de las personas. Tradicionalmente se ha dicho la lectura es cómo se construye la subjetividad, se dice también ¿no? La imagen construye subjetividad, el consumo construye subjetividad. Y en esto, digamos, los antropólogos pues, han hecho estas tres ideas que para mí son básicas. Es un lugar donde se debate los valores de la sociedad, se piensa, se elabora el sentido social, no es producto de ninguna imposición, sino que el consumidor es libre. Aquí el aborigen, que he puesto el dibujito, somos los lectores y es como si en lugar de el antropólogo se tiene que ir a la comunidad allí con el trópico, con los mosquitos, con el calor, etc., simplemente está en su librería y los lectores van pasando a decirle y explicarle cómo es que son sus creencias, sus costumbres y sus cosas. Os cito dos autores, sobre todo Mary Douglas, es una antropóloga americana cuyo primer libro sobre el consumo ya es de los años 60, es un clásico, tiene esta idea fuerte de que el consumo es una manera de estar en sociedad, de pensar las diferencias, de pensar nuestro lugar en la sociedad, de decir, ella plantea, es el límite de las comunidades a las que pertenecemos. Claro, esta es otra idea importante. ¿Yo qué consumo? Bueno, consumo cosas, que antes de ser mercancía son cosas. El objeto sería como el objeto es el objeto material con sus propiedades de uso concretas, parecería la idea esta de Marx del valor de uso. Aquí no, aquí vamos un poco más allá y decimos no, una cosa es un objeto al que yo le he hecho una serie de mediaciones y le he añadido capas de valor y de sentido. Con lo cual lo que yo me encuentro no son objetos que me sirven para algo, sino que son cosas porque tienen valor social cada cosa. Son una cristalización de una serie de ideas, valores y valores compartidos. Y las cosas siempre forman o están integradas en un sistema. Por lo tanto, como las palabras, poseen una gramática. Y yo como observador de ese sistema tengo que saber entender cómo funciona esa gramática del sistema de cosas. Esto lo siento si suena un poco abstracto, pero es un poco la idea básica. Es decir, yo para interpretar, por ejemplo, una mesa de novedades que me encuentro en una librería, yo tengo que entender que eso es un sistema y que ese sistema tiene una gramática y que esa mesa, tal como se expone, me está creando un contexto de interpretación donde yo voy a leer o no
de una determinada forma y voy a valorar o no de una determinada forma. Intentaré poner un ejemplo, pero prefiero avanzar un poco más antes de poner el ejemplo un poco más concreto, que no quede esto tan abstracto. Pero la idea es esta, que los libros son cosas mediadas que para su interpretación requieren contextos de interpretación y que las personas se organizan para poder disponer de estos contextos de organización. Claro, para entender ese contexto de interpretación nos vamos al sociólogo. Aquí hay las ideas de un señor que se llama Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es probablemente el sociólogo contemporáneo que más influencia ha tenido en los últimos 40 años. Bourdieu murió en el año 2002. Él tiene un par de libros que son importantísimos, que son de los años 60, finales de los 70, que es La distinción y las reglas del arte. En las reglas del arte analiza el mundo editorial de los tiempos de Flaubert y después en otra serie de libros analiza el mundo editorial en su época, en los años 70, 80, 90. Bourdieu propone toda una teoría de la cultura bastante compleja que no sería yo capaz de explicar y que no lo voy a explicar, pero es el que nos dice que hay que entender el mundo del libro como un sistema de creencias. Un sistema de creencias que se produce en algo que él llama el campo editorial, que el campo editorial es una especie de espacio autónomo en el cual hay unas reglas de juego que quien participa implícitamente asume esas reglas y que a partir de la oposición y la relación contrapuesta entre unos agentes y otros se construye esos valores que es lo que la gente luego lleva consigo y que le permite interpretar las cosas. Y tiene una serie de conceptos, no los voy a detallar porque es largo y no creo que sea el contexto, pero tiene la idea de que en realidad las personas que están en ese campo están disputando por los recursos escasos disponibles. Eso le llama el capital. Pero ojo, ese capital tiene varias formas. Puede ser capital financiero, bien, pero hay también capital simbólico y hay capital social. Y lo que puede ser tan importante como el capital financiero es el capital simbólico. El capital simbólico sería aquel prestigio, aquel reconocimiento, aquel carisma que el grupo otorga a algunas personas porque las destaca sobre el resto. Es decir, por ejemplo, cuando hemos leído la noticia del cierre de Tipos Infames, las reacciones de todos fueron de pena, de pesar y de admiración por el trabajo que Alfonso y Gonzalo habían hecho y bueno, eso quiere decir que ellos tenían una gran dosis de capital simbólico. ¿Cómo lo habían ganado? Pues haciendo todo un trabajo de actividad y agitación cultural en su librería que el público le reconocía ese capaz. El problema es que tú el capital simbólico debes ser capaz de transformarlo en capital financiero, porque si no, no puedes pagar el alquiler. El sistema permite o admite o juega con esa posibilidad de transferir capital de una forma a otra. Y es un poco lo más difícil de conseguir. No vale acumular capital simbólico. Hay que ser capaz de transferir ese capital simbólico en capital financiero. La manera es tener esa capacidad de hacer creer. Esto es un concepto que viene de la sociología de la religión de Max Weber, que Bourdieu adapta al mundo del libro y habla de ese crédito que el grupo concede a alguien y le convierte en alguien capaz de hacer leer o capaz de hacer creer, dice Bourdieu. Nosotros decimos capaz de hacer leer. Es decir, las personas confían en ese alguien porque le han dado ese crédito, ¿no?, que les permite pues, seguir, ¿no?, las indicaciones de esta. Bueno, no sé si con esto me estoy yendo un poco así a un tema un poco raro, pero decimos que para obtener ese capital simbólico yo tengo que atravesar con éxito una serie de rituales de investidura, de ceremonias de consagración. O sea, esto es como la religión. Yo voy pasando, me ponen unos ropajes, ese ropaje significa que a partir de aquí ya tengo. Pues el mundo del libro está lleno de umbrales de consagración. O sea, en teoría un premio literario es un umbral de consagración. Una crítica por un crítico prestigioso es un umbral de consagración. Incluso si la crítica es negativa,
y está hablando de un premio y dice que es un bodrio, como hace 2 días Jordi Gracia de David Uclés, en realidad está consagrando a David Uclés, porque el público de David Uclés o del Premio Naval le da igual la crítica del crítico literario. Al contrario, cuanto peor sea, mejor, más le confirmará que es el libro que debe leer. Entonces, los rituales de consagración no están instituidos como tal, son múltiples y diversos, pero funcionan en el sentido que atravesando ese ritual yo obtengo un halo, un prestigio, una capacidad de mago que me hace convencer a otros fácilmente sin que se den cuenta que les estoy tratando de convencer de una manera espontánea, que es la mejor forma como funciona un acto de convicción, es que el otro no lo reconoce como una imposición, sino como algo natural y legítimo. Pensar en esa frase del antropólogo Marcel Mauss, que es el secreto de la magia, no radica en las palabras del mago, sino en la actitud de los creyentes, ¿no? Bueno, todo este enfoque antropológico, sociológico de Bourdieu nos sirve y a mucha gente le ha servido para entender el mundo del libro. No son pocos los libros que se han hecho siguiendo esta perspectiva y este enfoque. Por ejemplo, no sé si tenéis presente un libro de un sociólogo inglés que se llama John Thompson, publicado por Trama, que es un tocho de 1200 páginas, que está dedicado a cómo ha funcionado el mundo del... Bueno, pues John Thompson es un discípulo de Bourdieu, ha hecho un estudio profundo sobre cómo ha cambiado el sector editorial en el países anglosajones en los años 90, que ese no está traducido al castellano, pero es un estudio a partir de la metodología de Bourdieu de saber pues cómo ha evolucionado el sector editorial en el país anglosajón. Nosotros podríamos pensar que un estudio tal se podría hacer en el sector editorial, espera que lo tengo por aquí, en lengua castellana. Por ejemplo, para irnos lejos y no hablar de editores presentes, cuando a finales de los años 80, no, principios de los años 80, finales de los 70, hubo un cambio importante en las ediciones, en el sector editorial en español, que durante la transición estuvo muy volcado a la publicación de libros de carácter político, tratando de incidir en los cambios que se estaban produciendo en los primeros años de la transición, pero transcurridos 4 o 5 años, ese impulso político se acaba, ya en el 78-79 se produce el desencanto y esta idea de que hay que pasar página a la urgencia y a la agenda política, y algunos editores que habían estado publicando pequeños textos de intervención política, pienso en Anagrama, en Tusquets, con libros, de textos de Rosa Luxemburgo, de Che Guevara, o textos de autores un poco radicales, de anarquistas, etcétera, las colecciones pequeñitas, el previo Cuadernos de Anagrama de los años 70, o la colección Marginales de Tusquets de los años 70, eran libros volcadamente políticos que querían incidir en una transformación radical de la sociedad. Al final de los 70, el público ya esto no lo quiere, está cansado, está desencantado de esta urgencia y de esta agenda política. Primero, hay un boom de la novela negra, ¿no? Al final de los 70. ¿Por qué? Porque la novela negra, que es traducir autores que no se habían traducido en los años 60, 70, americanos, te permite una literatura de entretenimiento que es a su vez una literatura crítica, muy mordaz y con una actitud irreverente frente al establishment, a lo social. Con lo cual, hay esos años. Eso se acaba pronto. Y el caso de Tusquets y Anagrama es muy claro porque consiguen transformar su propia editorial de un catálogo político publicando novelas a la manera internacional, que es cuando nace la colección Andanzas de Tusquets y cuando nace el panorama de narrativas de Anagrama. Y ahí yo diría que hay 4 líneas claras que ellos consiguen y lo consiguen hacer realmente bien. La primera es que consiguen mostrar al público que puede leer aquello que se lee en otros países que no han pasado, que no han vivido la dictadura. O
O sea, es una ventana a lo que se está leyendo en París, Londres y Nueva York de una forma rápida e inmediata. Segundo, no ofrecen una literatura de vanguardia difícil. Al mismo tiempo, y en paralelo a ellos, está la colección Alfaguara, que en ese momento la dirigía Jaime Salinas, que es la colección aquella, no sé si la tenéis presente, de color morado, con esto, que es visto hoy, a ojos de hoy, es una colección extraordinaria, de una calidad literaria absolutamente extraordinaria, con algunos de los autores que se han vuelto a editar en otras ediciones y que, digamos que Jaime Salinas consiguió acumular una enorme dosis de capital simbólico, pero no fue capaz de la transferencia suficiente de ese capital simbólico en capital financiero. Bueno, lo que decía, Tusquets, Anagrama se distinguen de Alfaguara en el sentido de nosotros, no, o de Carlos Barral, que es el otro editor en los 70, que es como el editor de referencia. No estamos publicando literatura de vanguardia, vamos a publicar literatura de calidad, pero que al mismo tiempo puede ser consumida como literatura de entretenimiento. Tercer punto, introducen una forma nueva. O sea, los libros tienen un aspecto físico distinto, nuevo, que tiene el aspecto de diseño moderno. Hoy uno mira las colecciones de panoramas narrativas y andanzas y puede pensar que son, si los ve por primera vez, pensará que no son diseños especialmente logrados, que no son diseños muy modernos, porque lo que pasa es que ya no podemos verlos ingenuamente, porque ya están en nuestra mente tan enraizados, tan construidos, tienen tanto cuerpo y tanto peso que no podemos juzgarlos. Quiere decir que han sido profundamente eficaces y cómo con estos dos marcos ellos consiguen introducir estos autores nuevos con un aspecto nuevo. ¿De qué se diferencian? Están, a su vez, se están distanciando de los libros publicados por Planeta, que era la editorial, o Plaza y Janés, que en aquel momento eran las editoriales que tenían un aspecto muy distinto, adaptado al público de aquella época, donde los bestsellers del momento pues eran otros autores como Antonio Gala o Vizcaíno Casas, etc. ¿no? Claro, yo es lo que intentamos explicar antes, yo me coloco, me posiciono siempre en relación a alguien que quiere decir yo no soy como él, yo soy diferente. Y ellos lo consiguen. Y el cuarto elemento con lo que lo consiguen es que introducen en sus colecciones autores locales, pero que escriben y que se pueden ser leídos de la misma manera que estoy leyendo a los internacionales que traigo fuera. Entonces, gracias a esos cuatro elementos, ellos consiguen realmente muy rápido acumular capital simbólico y esta vez sí transferirse ese capital simbólico en capital financiero muy fácilmente. Entre otras cosas porque los libros que publican no son literatura pura y dura. O sea, Bourdieu en los ejemplos que utiliza, y esto es irme un poco por las ramas, pero siempre tiene como en mente las editoriales francesas donde Ediciones de Minuit, que la suya propia, aparece como la gran editorial que es literatura pura. Y dice, esto es aquello que apuesta por la literatura pura y dura. Y por lo tanto acumula más capital simbólico que nadie porque es contrario a la lógica del mercado y apoyándose sólida. Claro, eso en aquel momento, años 80, París, eso tendría algún sentido. Visto desde nuestra perspectiva, la prueba, los ejemplos que os intentaba poner es que es posible acumular capital simbólico sin necesariamente ser una apuesta exclusiva por una literatura de altísima calidad que niegue el lado más comercial, sino que es este punto ambiguo, es ese punto liminal que está no deja de tener un cierto valor de calidad, pero al mismo tiempo tiene capacidad de llegar a un público que busca entretenimiento. Y es esta doble condición la que permite a estos autores. Esto sería un ejemplo que se podría hacer con muchísimo más detalle de cómo se puede aplicar esta metodología que viene de los estudios de Bourdieu para entender cómo funciona el sector editorial. Lo que os decía que el Bourdieu insiste en que se crea ese capital simbólico a partir de que yo hago algo que se opone a la lógica del mercado, hago algo que comporta un riesgo, que se percibe como muy difícil, muy claro, y es ese ir contra la lógica del mercado lo que me da, contra los principios básicos de la economía ordinaria,
lo que me da un efecto de prestigio, de símbolo, etc. Bueno, esto hay que entenderlo bien, esa lógica no necesariamente es una apuesta por la calidad, pero sí que hay un punto del riesgo, de hacerlo insólito, de hacerlo inesperado, de buscar el romper esas expectativas, como decíamos al principio, a partir de una propuesta bueno, pues que comporte un riesgo específico. Y será entonces un producto, un libro, en este caso, que es capaz de definir unas expectativas, no al revés, sino que es el libro el que dice, esto es lo que yo quería leer, después de haberlo leído, no antes, ¿no? Es decir, lo que Bourdieu dice es el libro que inventa al mismo tiempo el producto y su propia necesidad. Claro, a partir de esta idea, pues uno puede entender que sí que se pueden describir lógicas de funcionamiento del sector. Sabéis que la categoría esta de editor o librería independiente es difícil de utilizar porque la pregunta siguiente es decir, bueno, ¿independiente de qué? Porque nunca se está independiente realmente de todo. De los bancos nunca, entonces, bueno, pero sí que da cuenta de formas de organizar el trabajo, sobre todo desde el punto de vista de la librería, de la editorial, donde quien está del lado, digamos, en este caso derecho o izquierdo en la imagen, es alguien que toma las decisiones por sí mismo y es capaz de asumir estos riesgos, porque entendemos que el asumir el riesgo es lo que produce este efecto buscado. Es decir, si tú no quieres asumir riesgos, sino que estás buscando responder a lo que crees que está demandando el mercado, pues estás del lado de la edición más comercial. Si tú decides asumir un riesgo porque crees que eres capaz de inventar el producto y la propia necesidad, entonces estás del otro lado. Es verdad que muchos grupos se pueden comportar como del lado izquierdo, es decir, pueden dejar a algún editor que asuma un determinado número de riesgos para que sea capaz de crear esa tendencia y ¿no? ganar ese capital simbólico para poder crear la tendencia. Esto también daría para una reflexión mucho más larga, pero sería una manera de intentar evitar esa dicotomía, que a veces es una falsa dicotomía, entre la edición comercial, la edición independiente, etc. Vale. Se supone que ahora sí que podemos hablar de cómo se construye la identidad de una librería. Para esto me imagino, como decíamos, que era un lugar en el que se encontraban 4 planos distintos. Digo, pues este lugar puede ser un caravasar, aquellos edificios que había en medio de las travesías del desierto, que normalmente estaban organizados y mantenidos por el Imperio Otomano en el siglo XVII, XVIII, y que los de las caravanas sabían que podían encontrar allí pues, donde abrevar los camellos, donde descansar y donde pasar la noche en torno a una hoguera compartiendo historias con los otros viajeros, ¿no? De ahí salen las 1001 noches y salen tantas historias clásicas árabes. Claro, decimos que es un lugar en el que se encuentran 4 historias, una que nos pueda contar la historia del libro como objeto físico, es decir, que llega con las marcas del editor, de la colección, las ilustraciones de portada, la tipografía, todas estas entendidas como significados inscritos en la forma libro. Después son historias que nos hablan de quién es el autor, en el entendido que el autor también es una figura construida, no es una persona de carne y hueso, sino que pensamos en David Duclés, hoy estamos en alguien que se está construyendo públicamente es fruto, entre otras cosas, de ese enfrentamiento que tiene con otro autor ya connotado, pero es una manera de construir esa imagen pública. Los autores son figuras públicas más que personas. Los autores para los lectores son siempre figuras públicas. Pues allí llegan estos autores como figuras públicas. También son historias de lectores que llegan con sus trayectorias de lectura, con sus bibliotecas interiores, con toda la experiencia de fracasos, decepciones, experiencias logradas, no logradas, etc. Y con las historias de las comunidades de lectura en la cual se inscriben, se apuntan. Claro,
¿Qué es el Calabasar? El Calabasar es también un marco de referencia, es decir, la librería construye un contexto en el cual estas personas vienen a hacer que esas ideas que traen, esas ideas de los libros, de ellos como lectores, funcionen y la librería misma funciona como un marco de referencia colectivo donde esos imaginarios se confluyen y se construyen en uno mismo. La clave de una librería es saber construir paisajes con sentido para estos viajeros que vienen de distintas procedencias y lo hace jugando con su exposición y con su ordenación de los libros, ¿no? Tal como yo asocio los libros, estoy creando asociaciones de sentido. El público la reconoce. Si yo tengo una clientela fiel, segura, regular, cada vez que yo hago un cambio en la manera como expongo los libros, las personas son sensibles al cambio. Y si yo noto que ese cambio ha tenido un efecto positivo, por ejemplo, he cogido el libro que acaba de llegar de un autor X que me llama la atención, que me parece o que lo he leído y me gusta, lo pongo en el centro de la mesa con una pila más alta, le pongo un soporte, le pongo una señal que diga, o una enganchina, o un papelito escrito a mano que diga, este libro es el que hoy recomienda al lector. Si eso funciona, el librero va a asociar otros libros alrededor, insistiendo en eso mismo que ha descubierto que el público lo tiene. Con ese gesto, el librero está eligiendo unos lectores que reconocen esas señales. Puede ser que haya otros que no, que se den media vuelta y se marchen, pero aquellos que la reconocen van a reiterar y van a volver y van a insistir, y se está creando un diálogo entre lectoras y libreros que seguramente es un diálogo sin palabras. Sí, nosotros está muy bien que hablemos de prescripción, de recomendaciones, etcétera, pero la mayoría de las recomendaciones que hacen las librerías son recomendaciones sin palabras, ¿no? Porque las personas que se atreven a preguntar, pues cada uno sabrá un poco en su experiencia personal, pero mi sospecha es que no llegan al 20% de las que no se atreven a preguntar o no necesitan preguntar. Pero esas que no necesitan preguntar sí que lo sabemos, que por lo menos el 50% de las decisiones de compra las compran mientras miran las exposiciones y los libros de la librería. Es decir, si yo soy capaz de crear un paisaje con sentido para estas personas van a reaccionar de manera clara frente a ese paisaje, con lo cual voy a poder reiterar lo que estoy haciendo, y esto es construir un marco de referencia compartido. La idea del marco de referencia compartido es también de un sociólogo francés que no voy a mencionar aquí, Maurice Holbach, pero él lo habla respecto a la memoria colectiva. Aquí lo adaptamos y decimos, bueno, también vale para crear imaginarios colectivos en torno a la librería como disposición, como ordenación de las palabras. El concepto de buena vecindad está referido en el librito aquel de Calasso de cómo ordenar una librería. Procede de Avi Barbour, que es aquel heredero de unos banqueros muy ricos que tenía una biblioteca en Hamburgo antes de la guerra, que era muy peculiar. Bueno, es la idea de que yo, juntando libros que el público no espera encontrarse juntos, estoy creando contextos donde lo importante no es aquel libro que la persona viene a buscar porque tiene en mente que debe venir a buscar, porque ha leído en la prensa, porque le ha llegado el rumor, sino justamente el libro que está al lado, que no esperaba. Y que si yo creo este contexto, en este paisaje con sentido, soy capaz de llamarle la atención, ¿no? Interrumpir un poco esa visión coherente de la persona con cosas conocidas y de pronto encontrarse algo que no conoce, que le llama la atención, y dice, hostia, esto me interpela. Bueno, pues este juego que los libreros a veces hacemos, a veces no tenemos del todo el tiempo para hacerlo, pero es clave para que las personas reconozcan que hay un discurso librero diferente, específico y claro. Para terminar, claro, si la librería es este Calabasar, lo que está haciendo es un contraste entre aquello que es lo global. Entendemos que lo global es lo que tiene que ser, pues, replicable, estandarizable, que puede ser como convertido en algo previsible, eficaz, etc. Mientras que lo local es una resistencia a ello, es una manera de buscar formas donde
lo diferente, lo específico, sea una resistencia a ese impulso por lo global. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Michel de Certeau, que decía que el impulso por lo global y las estrategias del poder son siempre estrategias, mientras que la respuesta a esas estrategias de poder son siempre tácticas, y que en las tácticas está la capacidad de responder. Las tácticas son buscar rutas en la ciudad que no son la normalmente impuestas, buscar formas de ir a librerías donde encuentro contextos de interpretación que no son aquel que me impone el algoritmo, etcétera, etcétera. Esa es la clave pues, para... No avanza. Aquí. La idea está de que la clave está en la producción de localidad. Esto es un concepto también que proviene de un antropólogo y es cómo reacciono a ese impulso por lo global creando contextos de localidad. Entonces lo que estamos diciendo, pues que la manera, la condición de posibilidad de las librerías es que sean capaces de producir localidad. Y para terminar, si consigo que avance la diapositiva. Me falta una, pero no llega. Bueno, ahí se quedará. No, espera. Lo último. No lo consigo. Bueno, es igual. Ahora, es decir, la identidad, es decir, lo importante es que la librería sea capaz de producir localidad. Para producir localidad hay 3 puntos que yo creo que son muy importantes. Es decir, que esos contenidos de la librería, la propuesta, el catálogo, sea semánticamente muy rico, que sea capaz de diseñar espacios de ordenamiento significativos usando los libros como palabras, lo que os decía, o sea, más allá de la prescripción, esto es fundamental, y que yo tengo que prestarme, tengo que poder ser usados como librería, como constructor, como ritual de pertenencia a una comunidad. Las comunidades muchas veces toman cuerpo alrededor de una librería, y la librería tiene que ser propicia para esa comunidad. ¿Vale? Hay una más, creo, pero bueno, hasta aquí se ha quedado. Esto. Sí, evidentemente, la inteligencia de las librerías, tenemos que ser capaces de decir que la experiencia en la librería es mucho más placentera, no en un sentido ludita, sino en un sentido puramente hedonista. Es decir, es mucho más placentero pasear entre libros y elegir una lectura en una librería que hacerlo en un dispositivo que solo me está creando una continua impaciencia, una necesidad de más, una insaciabilidad continua y permanente. En la librería yo puedo conseguir aquel objetivo de ataraxia al que hablaba Epicuro, ¿no? Encontrar ese estado de sosiego, de calma, que es el de satisfacción. Creo que la crítica tiene que ser desde la perspectiva hedonista, no desde la perspectiva ludita. Y ya está, con esto termino. No es fácil hacer un esto y espero que no os haya dado demasiado la tabarra, pero ojalá os haya hecho pensar un poco en cosas que no son las habituales. Pues ya está.